¿Sabías que aún se conservan los restos de San Andrés, el apóstol que fue ejecutado en una cruz en forma de X, y que incluso hoy pueden visitarse? Y no solo los suyos, también los de figuras como Pedro, Pablo, María Magdalena y otros que compartieron el camino con Jesús. En este recorrido te mostraré su paradero, cómo fueron hallados y los detalles que pocas veces se mencionan. Quédate hasta el final, porque el número 1 podría tambalear tu fe o fortalecerla como nunca antes. Empecemos con los restos de San Pedro, considerado la piedra sobre la cual se edificó la iglesia. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, lo negó en un momento de debilidad, pero también lo reconoció como el Hijo del Altísimo. Jesús le dijo, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca levantaré mi iglesia». Según la tradición, fue ejecutado en Roma, crucificado cabeza abajo por petición propia, al no sentirse digno de morir igual que su maestro. El sitio de su martirio fue el Circo de Nerón, donde hoy se levanta la Basílica de San Pedro. En 1950, se descubrió una tumba con la inscripción en griego que decía «Pedro está aquí». En 1968, el Vaticano confirmó que los restos pertenecían a un hombre de edad avanzada, sin pies, coincidiendo con la costumbre de cortar los pies para facilitar la crucifixión invertida. Lo más sorprendente fue que los huesos estaban envueltos en un paño color púrpura con hilos dorados y escondidos en una cavidad secreta por un monje durante una invasión. Estuvieron extraviados más de 1000 años. Actualmente se encuentran bajo el altar mayor del Vaticano, donde millones de personas pasan sin saber que están pisando los restos del primer pontífice. Pasamos ahora a los restos de Santiago el Mayor, patrono de España. Hermano de Juan y testigo de hechos como la transfiguración y la agonía en Getsemaní, fue el primer apóstol en morir por su fe. Según el libro de los Hechos, fue ejecutado por la espada. La tradición cuenta que sus seguidores trasladaron milagrosamente su cuerpo por mar hasta Galicia, al norte de España. Su tumba fue redescubierta siglos más tarde, gracias a una visión celestial que tuvo un ermitaño llamado Pelayo, guiado por luces celestiales. De ahí proviene el nombre Compostela, que en latín significa campo de estrellas. Hoy, sus restos descansan bajo la Catedral de Santiago de Compostela, final del famoso Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación más significativas del planeta. Cientos de miles llegan cada año en busca de fe, respuestas o redención. En 1879, el Vaticano reconoció la autenticidad de su tumba, y en 1982, el Papa Juan Pablo II peregrinó hasta allí, confirmando que su sacrificio sigue dejando huella. Ahora hablemos de San Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles. Su historia es impactante. Pasó de ser perseguidor de cristianos a una de las figuras más influyentes del cristianismo. Su encuentro con Jesús camino a Damasco transformó su vida para siempre. Viajó incansablemente, fundó comunidades y escribió muchas de las cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Fue ejecutado en Roma hacia el año 67, por orden de Nerón. Como ciudadano romano, recibió una muerte más rápida. Fue decapitado. La leyenda dice que su cabeza tocó el suelo 3 veces y que en cada lugar brotó una fuente. Su sepulcro se encuentra en la Basílica de San Pablo extramuros. En 2006, se abrió su sarcófago y se encontraron huesos envueltos en tela púrpura con bordados dorados, junto con restos de incienso y madera antigua. Como dijo en su carta a Timoteo, «He luchado la buena batalla, he completado el recorrido, he conservado la fe». Pablo vivió y murió por esa creencia, y sus restos aún permanecen bajo el altar como testimonio de una vida entregada a Cristo. Seguimos con Esteban, considerado el primer mártir cristiano. Esteban fue un hombre lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, cuya defensa de su fe provocó la furia del Sanedrín. Fue apedreado hasta la muerte, y mientras moría, pidió a Dios que perdonara a sus verdugos. Su historia aparece en el libro de los Hechos. «Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado». En el año 415, un sacerdote llamado Luciano aseguró haber recibido una revelación sobre la ubicación de su tumba. Excavaron y encontraron un cuerpo con una inscripción que lo identificaba como el mártir del Mesías. Sus restos fueron llevados a Jerusalén y más tarde a Roma. Algunos fragmentos se reparten hoy entre distintas iglesias como reliquias. Aunque Esteban no escribió libros ni fundó congregaciones, su muerte marcó el inicio de una fe firme. Su sangre fue la primera derramada por confesar a Jesús, y sus huesos siguen siendo símbolo de fidelidad total. Ahora es el turno de Juan el Bautista, aquel que anunció la llegada del Salvador. Juan bautizó a Jesús en el Jordán y lo identificó como el Cordero de Dios. Pero también confrontó públicamente a Herodes, lo que le costó la vida. Según los Evangelios,
Fue decapitado en prisión y su cabeza fue entregada en una bandeja. Actualmente, su cráneo es venerado en la gran mezquita de los Omeyas, en Damasco. También existen fragmentos de sus restos en Roma, Turquía y Amiens, Francia. Aunque vivió en el desierto, hoy sus huesos están distribuidos entre iglesias y mezquitas, ya que su figura es respetada tanto por cristianos como por musulmanes. Y si esta historia te conmueve, la siguiente aún más, porque trata de una mujer que fue la primera en ver a Jesús resucitado. Vamos justo en la mitad de este recorrido. Si este contenido te inspira, lo que viene te impactará aún más. Y si crees en Dios, comenta ahora: Jesús vive. Llenemos los comentarios de fe y demostremos que todavía somos muchos los que creemos. Pasamos ahora a María Magdalena, la primera testigo de la resurrección. Durante siglos fue erróneamente identificada como una prostituta arrepentida, pero los evangelios la presentan como una discípula fiel, liberada de 7 espíritus malignos y la primera en ver al Cristo resucitado. En el Evangelio de Juan se dice que fue ella quien anunció a los discípulos que había visto al Señor. Después de la resurrección, algunas tradiciones cuentan que huyó de la persecución y llegó con otros seguidores a la región de Provenza, en el sur de Francia. Allí vivió en reclusión, dedicada a la oración, y murió en una cueva que con el tiempo se convirtió en sitio de peregrinaje. En la Basílica de Saint-Maximin se guardan huesos que se le atribuyen. Su cráneo está resguardado en un relicario dorado y es venerado cada año por miles de personas. Incluso se cuenta que una niña muda pronunció por primera vez una palabra al tocar su tumba, dijo Luz. Estudios de carbono datan los restos como pertenecientes a una mujer judía del siglo I, lo que ha reforzado la fe de quienes siempre la vieron como una elegida. Pero el próximo personaje realizó prodigios incluso después de fallecer. Ahora vamos con Eliseo, el profeta que recibió el legado de Elías. Realizó muchos milagros, sanó, multiplicó alimentos y resucitó a un niño. Sin embargo, su milagro más sorprendente sucedió después de su muerte. El segundo libro de los Reyes cuenta que, cuando un cadáver tocó sus huesos, revivió de inmediato. Sí, alguien volvió a la vida solo con hacer contacto con sus restos. Por siglos, sus huesos fueron venerados en Siria. En el siglo V, un soldado herido fue llevado ante ellos y, según la tradición, recobró la vida. Más adelante, debido a invasiones, los monjes escondieron los restos. Algunos fragmentos sobrevivieron y hoy se conservan en iglesias coptas de Egipto. Eliseo continuó siendo profeta incluso desde la tumba, y su historia lo confirma. Pero si esto ya parece asombroso, lo que viene es aún más impactante. La historia del hombre que profetizó al Mesías y cuyas reliquias podrían seguir entre nosotros. Hablamos ahora de Isaías, el profeta que anunció la llegada de Cristo siglos antes de que naciera. Predijo su sufrimiento, su muerte y el propósito de su sacrificio. Isaías 53 lo dice claramente: por sus heridas fuimos sanados. Según algunas fuentes, fue ejecutado bajo el reinado de Manasés y sepultado en secreto cerca de Jerusalén. Con el paso del tiempo, su tumba fue olvidada, pero textos bizantinos aseguran que fue descubierta y que partes de sus restos fueron trasladadas a Constantinopla. En la actualidad, fragmentos que se atribuyen al profeta Isaías se encuentran resguardados en monasterios situados en Turquía y Grecia. Una antigua historia relata que durante las cruzadas, un caballero descubrió un hueso con la inscripción Naví, Yesayau, dentro de una iglesia en ruinas. Ese resto fue llevado a Europa y ocultado en un monasterio, donde algunos creen que aún permanece. Isaías no solo dejó profecías escritas, también posiblemente vestigios físicos que todavía podrían rastrearse en el presente. En el segundo lugar, se encuentran los restos de San Marcos, el evangelista vinculado a los milagros. Marcos fue un cercano colaborador de Pedro y es reconocido como el autor de uno de los evangelios. Evangelizó en Egipto, fundó una comunidad de fe y fue asesinado cruelmente, arrastrado por las calles hasta morir. Sus seguidores sepultaron su cuerpo en secreto para protegerlo. En el año 828, 2 comerciantes de Venecia lograron sacar sus restos desde Alejandría. Para no ser descubiertos, escondieron el cuerpo entre carne de cerdo, lo que les permitió llevarlo hasta Venecia sin despertar sospechas. Hoy en día, sus huesos reposan bajo el altar de la Basílica de San Marcos. En 1968, durante unas obras de restauración, se confirmó que los restos datan del siglo I. Marcos no solo narró milagros, también protagonizó uno a través de su historia. Y en el primer lugar, los restos de San Andrés, el discípulo de la cruz en forma de X. Andrés fue el primer seguidor que decidió caminar junto a Jesús. Hermano de Pedro, dedicado a la pesca, fue quien exclamó: «Hemos encontrado a Mesías»,
según el Evangelio de Juan 1:41. Desde ese momento, nunca se apartó de su fe. Predicó en regiones como Grecia y Asia Menor, donde fue arrestado y sentenciado a morir en una cruz. Sin embargo, pidió que su cruz no fuera como la de su maestro, por lo que lo ataron a una cruz en forma de X. Permaneció 2 días colgado, predicando incluso en medio del sufrimiento. Se cuenta que una mujer llamada Maximila, esposa del gobernador, recibió una curación milagrosa de Andrés poco antes de su muerte. Ella se encargó de enterrarlo dignamente y proteger sus restos. Más adelante, el emperador Constancio II ordenó trasladar sus huesos a Constantinopla. Durante las cruzadas, una parte fue llevada a Amalfi, Italia, y en 1964 el Papa Pablo VI devolvió su cráneo a la ciudad de Patras, en Grecia, donde se conserva en una iglesia construida en su honor. Andrés fue el primero en seguir a Jesús y uno de los últimos en abandonar su misión, incluso en la cruz. Si este contenido te conmovió,